terrorista, 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 delincuente terrorista, el cubre una dictadura, el cubre un niño preso político. Terrorista, hijo de puta, terrorista, me cago en los huesos de tu hija, terrorista, me cago en los huesos de tu hija, terrorista, 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 delincuente terrorista, el cubre una dictadura, el cubre un niño preso político. Que siempre ellos están al favor del pueblo. Bueno, miren, esto es una patriota que por exigir la libertad del pueblo de Cuba y por no estar de acuerdo con ustedes, está cumpliendo condena. De verdad que me parte el alma, porque ustedes son los perros y los esbirros que separan a la familia, son ustedes. Llevan 64 años separando a la familia y hay que abogar por esta muchacha, por Lázara Quireña, porque esa muchacha. Pero muy buenas tardes. Quiero agradecer a todas, absolutamente todas las personas que se han tomado su tiempito para felicitarme. Muchas gracias, muchas felicitaciones. Muchísimas gracias a todas esas personas, de verdad. Y quiero agradecer hoy a los hermanos de Miami, a Roxana, a Marcel, que se dieron cita hoy en Miami, ustedes saben, para cantarle las 40 a la dictadura cubana y al perro este de Lazo. Gracias de verdad, de todo corazón, gracias de verdad. Yo estuve siguiendo los videos en vivo y fue algo lindo, como se pidió la libertad de todos los presos políticos, de toda la gente que está haciendo porque Cuba sea libre. Muchísimas gracias de verdad. Donde quiera que haya un cubano que quiera la libertad del pueblo de Cuba, tiene que agradecer esas cosas que se hacen en Miami. Mil bendiciones a Marcela, a Roxana y a todo el que aportó su granito de arena ahí. Mil bendiciones, mil bendiciones. Vamos a tener la certeza de que Cuba sea libre pronto. Pronto nuestra isla va a ser libre. Quiero pedir de verdad que compartan esto, porque yo siempre abogo por la libertad de los presos políticos, por una Cuba sin Castro, una Cuba sin miseria, una Cuba sin comunismo. Pero me llama la atención un caso especial, esta muchacha Lázara Quireña. Es increíble como la dictadura comunista separa a las madres de sus hijos. Ya no es ellos tanto que se la dan de que siempre ellos están al favor del pueblo. Bueno, miren, esto es una patriota que por exigir la libertad del pueblo de Cuba y por no estar de acuerdo con ustedes, está cumpliendo condena. De verdad que me parte el alma, porque ustedes son los perros y los esbirros que separan a la familia, son ustedes. Llevan 64 años separando a la familia y hay que abogar por esta muchacha. Esta muchacha no es una delincuente. Esa muchacha necesita ver crecer a su criatura y ustedes van a quererla alejar de eso. Pero aquí, mientras existan personas como Roxana, como Marcel, como yo y como tantos que se dan cita, vamos a estar abogando por la libertad de esta muchacha. Porque ustedes lo que la quieren encarcelar es en las mazmorras castristas. Y ustedes inventaron ese código de la familia descarado, eso no se lo cree nadie de ustedes. ¿Entiendes? Ustedes lo inventaron para todo esto, mira, para poder separar a Lázara Quireña de su criatura. Yo estoy aquí ahora en mi día de cumpleaños. Voy a coger un ratico por la tarde para celebrar, pero siempre pendiente y abogando por la libertad de Cuba, por la libertad de los presos políticos, por todas esas personas que están haciendo porque Cuba sea libre. En Cuba hay una dictadura y eso hay que decirlo donde quiera que tú te pares. El mensaje de que Cuba tiene una dictadura hay que decirlo donde quiera. Tú no te puedes quedar callado, men. En Cuba no hay libertad, en Cuba no hay derecho. En Cuba están tratando de separar a una madre de su criatura
solo por pensar distinto, porque vuelvo y te repito, esta muchacha, la saraquireña, no es una delincuente, no, nada, simplemente por pensar distinto. Ustedes son los que violan los derechos, ustedes son, mira, una madre tiene derecho de decidir por su hijo, sin embargo ustedes inventaron un código de la familia, porque ustedes son unos mentalistas y unos descarados. Ustedes inventaron un código de la familia para tratar de alejar a todas las madres, como la saraquireña, de sus hijos, pues solamente la madre tiene un pensamiento distinto. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con la dictadura, por eso es que yo me cago en todos ustedes diariamente, por eso es que yo no puedo entrar a Cuba, porque yo no le aguanto ninguna a ninguno de ustedes, y todo lo que ustedes hagan lo vamos a denunciar, todo lo que ustedes hagan va a salir en redes sociales, todo. Y me duele el caso de esta muchacha, vuelvo y repito, me duele porque es increíble que esa criatura tenga que crecer sin su madre. ¿Por culpa de quién? De los comunistas. ¡Mira, ya se van, cobarde! ¡Cobarde! ¡Mira! Una ambulancia le subió la presión al viejo cagalitroso. ¡Espérate! Le subió la presión al viejo cagalitroso, una ambulancia. ¡Wiu, wiu! Es que no se pueden perder esto, caballero. Espérate, déjame sacar a Marcén. Marcén. ¡Ay, Dios mío! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Mira! ¡Les dio un infarto! ¡Les dio un infarto! ¡Ve que son unos viejos cagalitrosos! Elena Freire es la que lo paga a usted. Elena Freire está recogiendo firmas para pagar el terrorista. ¡Ya se va! ¡Mira! Le di una cosa al viejo cagalitroso. ¡No aguantan! ¡No aguantan! Eso es para que vean lo que pasa el pueblo de Cuba. Eso es para que vean lo que pasa el pueblo de Cuba y los familiares de los presos políticos miserables. Yo no sé más si le dio un infarto o no. Yo lo único que sé es que son 4 viejos cagalitrosos y se lo van a llevar en una ambulancia porque parece, yo no sé qué le pasó a él. Pobrecito. Viejo descarado. Me lo lleva a mí. Caballero, no los pude firmar. ¿Cómo los ponían a firmar en una libretita y les daban un cheque a cada uno? ¡Qué vergüenza! Son unos desvergonzados y después dicen que a uno aquí le pagan. No, a mí nadie me paga. Se equivocaron. A mí nadie me paga. Yo salgo porque quiero la libertad de mi hermano y de los presos políticos. Dale, síguelo, dale. Valerio, para de llorar. Valerio, para de llorar. Mira, caballero, lo siguieron hasta el carro. Para que aguanten la presión, que aguante el pueblo de Cuba. ¡Descarado! ¿Les gusta, un poquito de su propia medicina? ¿Les gusta? Así tienen al pueblo de Cuba, hundido en la represión, dándole palo y de todo al pueblo. Descarados lo que son. Ahí, hasta el carro. Mira, viejo cagalitroso. Mira, miren esto, caballero. Miren esto, caballero. ¡Ah!